Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Los impuestos están en el centro de la historia, han provocado revoluciones, han causado guerras y están en la base de cualquier Estado moderno. Una discusión clave que hoy revive en Chile, porque el anuncio de un nuevo proyecto de ley para cambiar la reforma tributaria abre de nuevo la discusión. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. ¿Qué impuestos pagamos los chilenos? ¿Cuánto se recauda por el pan, los cigarrillos, las grandes empresas o la minería del cobre? ¿Cómo golpean esos cobros a los que tienen menos y a los que tienen más? Hoy trataremos de volver legible esta árida discusión sobre tipos de impuestos, sistemas tributarios, elusión o evasión. Porque detrás de toda esta jerga técnica hay intereses, hay poderes, hay presiones que ganan o pierden millones en cada coma, en cada inciso o en cada precisión legal. ¿Quién paga la cuenta? El viaje comienza ahora. Aún no entra en vigencia totalmente y ya va a sufrir modificaciones legales. El Ejecutivo, por medio del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció cambios a la reforma tributaria. Eso sí, precisando en reiteradas ocasiones que esto no es una reforma a la reforma, como muchos esperaban. Un proyecto de ley que vamos a hacer para hacer una simplificación técnica de la reforma tributaria. Esto no es una reforma a la reforma. Las 50 circulares del Servicio de Impuestos Internos no bastaron para simplificar los cambios tributarios que busca la reforma, que el año pasado fue ampliamente discutida, con la llamada cocina de por medio para alcanzar un acuerdo en el Senado que permitiera dar luz verde a un proyecto que es clave para financiar las transformaciones que el Ejecutivo pretende llevar adelante. Hace un año atrás, el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, celebraba el acuerdo alcanzado para aprobar la reforma tributaria. Hemos alcanzado un acuerdo histórico. Logramos sacar adelante la reforma tributaria más compleja y profunda de los últimos 30 años en Chile. Fue el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien no fue llamado para participar de la reunión donde se firmó el protocolo de acuerdo que destrababa la reforma tributaria. Esperábamos un trato de coalición y claramente aquí se informó a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al PPD y al resto de la coalición. No se le informó. Y en su momento fue el expresidente de la Asociación de Bancos quien se arrogó la autoría de la reforma tributaria. El papá de la guagua, pues. Creo que me siento con el derecho a decir, ¿no es cierto?, que el papito está aquí, pues. Hoy, con nuevo ministro de Hacienda, pero con los mismos parlamentarios que discutieron y aprobaron la reforma tributaria, se anuncian las modificaciones legales. Eso sí, precisando que la recaudación no se verá afectada. No queremos abrir más discusiones tributarias y en particular no queremos discutir ni de tasas de impuesto ni de bases. A meses de la promulgación de la reforma tributaria, hoy la discusión en torno a los impuestos vuelve a tener protagonismo. Desde el empresariado ya reaccionaron al anuncio del nuevo titular de Hacienda. Los técnicos, los empresarios, los políticos y el gobierno generan una reforma en la cual estamos todos de acuerdo y sin apuro. Yo quiero insistir en el tema del apuro. No hay apuro para hacer los cambios. Simplificar una reforma que a los ojos de muchos es engorrosa, eso es lo que pretende el Ministerio de Hacienda. Lo que realmente está trabando es la mecánica para poder hacer las declaraciones, que es tremendamente engorroso, y ese aspecto lo veo como positivo. De la mano de Rodrigo Valdés, la discusión en torno a la carga impositiva vuelve a estar en el centro de la noticia. Un proyecto de ley, aún con fecha desconocida, va a revivir una discusión que, no exenta de dificultades, parecía que ya había quedado zanjada.
Se reabre entonces el debate sobre los impuestos en Chile. Una discusión que suele ser muy técnica, lleno de tecnicismos legales y económicos entre expertos, pero nosotros creemos que es un tema importante para que estemos todos incluidos en la conversación y por eso queremos explicarlo hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Partamos con un panorama general acerca de qué ocurre con los impuestos en Chile. En nuestro país se recaudan cada año 24 billones, no millones, billones, o sea, 24 millones de pesos en impuestos. La mitad de ello, el 49,6%, se recauda mediante el IVA. Ese 19% que pagamos en todos los productos diarios explica la mitad de los impuestos en Chile. Es por lejos el impuesto que más recauda en nuestro país. El 32,1% tiene que ver con los impuestos que pagan contribuyentes, impuestos a la renta, sobre los sueldos y sobre las ganancias de las empresas. Un tercio se gana de esa manera. La gran minería privada del cobre, que obtiene, sabemos, enormes utilidades, paga en total el 5,8% de los impuestos que se pagan en Chile a través del royalty minero. Ahí está también el impuesto específico a los combustibles, un impuesto muy controvertido. Cada vez que sube el precio de la benzina nos acordamos de él, es un 5,6% del total. El impuesto al tabaco, uno de los productos que tiene el impuesto más fuerte en Chile, colabora con un 3,5% de la recaudación total en impuestos. Y otros, por ejemplo, los impuestos a las transacciones comerciales, a los actos jurídicos, al comercio exterior, totalizan y redondean el total entonces de 24 billones de pesos. Pero ¿cómo funciona cada uno de estos impuestos en detalle? Lo vamos a explicar de la manera más práctica posible, literalmente con peras y manzanas. Macarena Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Literalmente vamos a explicar con peras y manzanas precisamente cómo son los impuestos que usted tiene que pagar y cómo recauda el fisco. Y vamos de inmediato a hablar de algo que tú ya esbozabas. Una de las partes importantes de la recaudación viene del impuesto al valor agregado. Estamos hablando del IVA, ese valor total que usted paga en cada transacción comercial, pero que el vendedor ha sumado en su precio ese 19%. Nosotros no lo sabemos, no lo vemos. En otros países, claro, uno sabe que viene el precio, el impuesto aparte. En este caso usted lo paga de igual manera cada vez que se enfrenta a un producto. Sobre cualquier producto, pan, leche, harina, libros o frutas. Claro. Por ejemplo, las peras y manzanas. Las peras y manzanas. Aquí en este cesto tenemos 16 frutas. De ese total, el 19%, siempre recuerda, el 19% de cualquier producto es IVA. Por lo tanto, poniendo el ejemplo de que tuviéramos 16 frutas, significa que 3 de ellas son impuestos. 3 de ellas se van, lo vamos a poner aquí en la caja fiscal. En la caja recaudadora del fisco. Ahí está. Llevamos 3 frutas para acá entonces, que son lo que nosotros pagamos en impuestos, y nos quedamos con el resto, que es lo que podemos pagar. Exactamente. Lo mismo vamos a hacer con los limones. Tenemos la misma cantidad. Por lo tanto, cada vez que usted compra limones, el 20%, el 19%, digo, de lo que usted compra va a la caja recaudadora del fisco. Por eso es tan importante, cuando uno recibe esta boleta, poder también ahí realizar esta recaudación por parte del fisco. Ese es el impuesto que pagan todos los productos en Chile. Pero hay algunos productos que, además del IVA, pagan un impuesto específico. Por ejemplo, los combustibles. Está el impuesto específico a los combustibles, que es de 263 pesos por metro cúbico de gasolina, y todos saben que eso se suma al IVA entonces, y por eso los precios de las bencinas son más caros de lo que serían si es que no se pagara ese impuesto adicional. Pero hay otros productos que pagan todavía más impuestos. Por ejemplo, el alcohol o, por ejemplo, el tabaco. El tabaco. Y es el ejemplo que nosotros vamos a ver de inmediato, porque usted también paga un impuesto específico cada vez que compra una cajetilla de cigarro. Y ya se va a dar cuenta en la explicación que vamos a hacer que del total de lo que usted paga, una parte muy importante se va precisamente a esta caja recaudadora. Una cajetilla que cuesta 2.500 pesos en el mercado. De esos 2.500 pesos, solamente 443 pesos son el valor neto de la cajetilla. El resto son todos impuestos. 750 pesos en el impuesto al valor, 908 pesos en el impuesto específico, 399 pesos en el IVA. En total, por esa cajetilla de 2.500, pagamos 2.057 pesos en impuestos. Exactamente. Bueno, por lo tanto, ¿cuántos cigarros de los que vienen en esta cajetilla van precisamente al fisco? Lo vamos a ver de inmediato. El total son 16,5. 16 cigarros y medio de los 20 son impuestos. Los otros 3,5 son los que no son impuestos. El cigarrillo es el producto que paga más impuestos en Chile. Y de hecho, a nivel mundial, ahí están. Se dan los 16,5. Vamos a tener que cortar uno por la mitad, ¿eh? Sí, pues vamos a tener que dejar incluso poquitos aquí en la caja. Justamente aquí quedan los restantes. Y la mitad de uno de estos, precisamente, también va ahí en impuestos. A la caja fiscal. ¿Cuántos quedaron? Quedaron
3,5. 3,5. 3,5 impuestos. Lo demás, los 16,5 se fueron para acá porque todo eso es valor de impuestos en los cigarrillos. Eso es los impuestos al valor agregado primero y los impuestos específicos a ciertos productos. Pero esto no queda aquí porque también hay un impuesto bastante importante que pagan los chilenos y que guarda relación con el impuesto a la renta. Sueldos y pensiones por sobre una cantidad que ya se la vamos a dar, precisamente también pagan una parte importante que la vamos a llevar a esta caja recaudadora del fisco. Hay que entender dos cosas. Primero, el impuesto único de segunda categoría, que es el que afecta a los sueldos. Cualquier sueldo por encima de 597.820 pesos paga un impuesto a la renta. Los sueldos menores no pagan. Y el impuesto global complementario, que es por el total de las rentas que tenga la persona. Sueldos, honorarios, utilidades, todo lo que gane. El pituto extra también. Los pitutos, Exacto. todo eso. Un total de 591.000 pesos es lo exento. De 591.000 pesos mensuales para arriba, paga un impuesto. Esto se paga una vez al año, el impuesto global complementario. Efectivamente se suman todas las rentas y finalmente uno hace en esta operación el pago definitivo por esta cantidad. Pero vamos a ver entonces, vamos a explicarle también cuánto de su sueldo se paga en impuestos. Vamos a esos ejemplos. Primero, una persona que gane menos de los 590.000 pesos, por ejemplo, que gane el sueldo mínimo, no paga un impuesto a su sueldo, pero sí, evidentemente, como tiene que consumir prácticamente todo su sueldo, no tiene capacidad de ahorro, claro, sí hay que recordar que va a pagar el 19%. Cuando se dice, no, es que las personas con menos ingresos no pagan impuestos en Chile. Por supuesto que los pagan y pagan muchos impuestos porque ellos consumen todo lo que ganan, no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto en la práctica el 19% de sus sueldos se va a pagar IVA. Además, si consumen cigarrillos, si consumen alcohol o si consumen combustibles, más todavía. Así que estamos diciendo que todos pagan impuestos en Chile. Todos pagan impuestos en Chile y el 19% no afecta de igual manera para los que ganan menos de estos 597.000 pesos, para aquellos que ganan incluso los sueldos más altos que existen en nuestro país. Y esta aclaración es muy, muy válida, específicamente porque el pan que usted consume a diario también viene con este IVA. Claro, porque los sueldos más altos sí tienen capacidad de ahorro, no lo consumen todo y eso es una ventaja. Ahora, veamos el tema del impuesto a la renta. Por ejemplo, una persona que tenga un sueldo de 1 millón de pesos. Perfecto, aquí tenemos. Ahí. Aquí está su salario. El cheque. Aquí está su salario. El cheque de 1 millón de pesos. Va a pagar un impuesto a la renta mensual del 1,6%. O sea, tenemos que sacarle de ahí 16.323 pesos que se van a nuestra caja fiscal. Perfecto, vamos a hacer el estimado que será un poquito, esto. sí, un poquito. Esto, ¿cierto? Por lo tanto, usted gana 1 millón de pesos de su cheque. Esto, usted lo paga al Estado, al fisco. Se fue a la caja. Exacto. Ahora, un sueldo de 10 millones de pesos. Aquí tenemos su sueldo. Ahí está. En ese caso, el impuesto a la renta es del 24,5%. O sea, de los 10 millones se van directamente descontados al fisco 2.451.156 pesos. Exacto, que equivale como a esto. Un cuarto. Sueldo. Exacto. Exactamente. Por lo tanto, de los 10 millones, vamos de inmediato a depositar un cuarto a el fisco. Por lo tanto, aquí está. Con esto queda. Quedó con eso el sueldo. Y esta es la caja fiscal, pues. Quedó enjundiosa. Tenemos el IVA, manzana, los limones, además están bien caros los limones, claro, que no deja de ser. Tenemos los impuestos específicos, los cigarros. Y el impuesto tenemos los pedacitos del impuesto a la renta que salen de los sueldos. Todo esto entonces se va a la caja recaudadora del fisco con estas distintas maneras de recaudar parte del dinero. Hay otros impuestos, como lo decíamos, a la gran minería, por ejemplo, o a las empresas. Exactamente. Con peras y manzanas, entonces, hemos tratado de explicar en la medida de lo posible los impuestos que usted paga, entendiendo que en Chile todos pagamos impuestos especialmente por el impuesto al valor agregado. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Y nosotros nos vamos a mover aquí para explicar la discusión que ahora se abre sobre los regímenes tributarios en nuestro país. Expliquemos primero cómo era, en términos de personas y empresas, el régimen previo a la reforma, este famoso régimen del FUT. Vamos a poner el ejemplo de una empresa con utilidades por 100 millones de pesos. Esta empresa tenía que pagar un impuesto de primera categoría de 20%, o sea, 20 millones de pesos se iban inmediatamente en impuestos. Los otros 80 millones de pesos los podía retirar el dueño de la empresa o los podía dejar como ahorro. Esos 80 millones de pesos, en el caso de esta empresa, es lo que se llamaba el FUT, porque si quedaban como ahorro no había que pagar absolutamente nada más. Eso era el pago total de los impuestos y por lo tanto ese FUT se iba ahorrando año a año, iba creciendo cada vez más y los impuestos en la práctica no se pagaban nunca. Lo que sí tenía que pagar si retiraba esas utilidades, sí tenía que hacer el pago del resto. En este caso, por ejemplo, si la persona, el dueño de la empresa, tenía el tope, o sea, un 40%
de sus ingresos totales estaban sometidos o afectos a impuestos, tenía que pagar el total restante, 40 millones, se le descontaban los 20 millones que ya había pagado por la empresa y por lo tanto tenía que pagar 20 millones de pesos adicionales. 20 millones por la empresa, 20 millones por la persona si es que no dejaba nada en el FUT. Ese era el pago total. Ese es el régimen antiguo. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Que aquí se empieza a complicar el asunto porque se crean dos regímenes que funcionan en paralelo. Uno de ellos es el régimen de renta atribuida. Tomemos nuestro mismo ejemplo. Una empresa con utilidades de 100 millones de pesos ahora tiene que pagar el 25%, no el 20%, y son por lo tanto 25 millones de pesos los que quedan inmediatamente afectos a ese pago de impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no funciona el FUT, no se puede ahorrar. Los otros 75 millones de pesos que quedan como utilidad inmediatamente tienen que ir al pago del impuesto del dueño de la empresa. O sea, aquí no existe FUT, no existe ahorro, hay que pagar por todo. ¿Cuánto hay que pagar? Hasta un 35%, ya no un 40%, sino con 35%. Como ya había pagado aquí 25 millones, en vez de los 35 millones tiene que pagar solamente 10 adicionales. La suma total son 35 millones de pesos. Pagó 25 por la empresa y paga 10 adicionales como persona, llegando a un total de 35 millones de pesos. Ese era el régimen de renta atribuida, que era el original que traía la reforma tributaria. Pero en la famosa cocina se le incluyó una segunda posibilidad. Aparte de la renta atribuida, también se puede usar algo que se ha llamado régimen parcialmente integrado. ¿Cómo es esto? Volvemos a nuestro ejemplo de la empresa con utilidades de 100 millones de pesos. En este régimen, la empresa tiene que pagar un 27%, ya no un 20 ni un 25. O sea, 27 millones de pesos se van inmediatamente a impuestos. Aquí también se vuelve a generar la posibilidad de que haya cierto ahorro que quede en la empresa. Algunos le han llamado el futito, una especie de FUT a medias. Se dice que hay medidas anti-elusión para evitar que sea igual al FUT, pero se abre nuevamente esa puerta. Y es un régimen parcialmente integrado, se llama, porque parte de lo que se pagó en la empresa luego se puede descontar del pago que hace el dueño de esta empresa. El máximo de tributación queda en 35%, se le reconoce el 65% de lo ya pagado, o sea, si pagó 27 millones, se le reconocen 17.550.000 como pago. 17.450.000 entonces como el pago de aquello. ¿Cómo quedan las cargas tributarias totales? Con estos dos regímenes que son los que empiezan a regir con la reforma tributaria. El régimen de renta atribuida significa que en este ejemplo hipotético que hemos dado se terminan pagando un total de 35 millones de pesos. 25 millones por la empresa, 10 millones adicionales por el dueño. Y en el régimen parcialmente integrado son 27 millones de pesos que se pagan por la empresa, más estos 17.450.000 adicionales, son 44.450.000. Usted se preguntará, ¿por qué alguien habría de optar entonces por ese régimen en que tiene que pagar más? Bueno, porque aquí hay parte que se puede quedar en la empresa. De ahí lo del futito, como lo han llamado algunos. Ahora, para complicar más este asunto, hay que decir que aparte del régimen de renta atribuida y del régimen parcialmente integrado, hay dos regímenes de franquicias tributarias a los cuales pueden acogerse fundamentalmente las pymes, o al menos así se presentó originalmente en el proyecto. Uno de ellos es el artículo 14 ter. Es solamente para que las pymes tributen de una manera simplificada aquí. Hasta ahora solo podían acogerse a este régimen las pymes que tuvieran ventas menores a los 628 millones de pesos al año. Pero en la cocina tributaria se acordó subir fuertemente este límite y ahora por lo tanto son consideradas pymes, para efectos tributarios, las empresas con ventas de hasta 1.250 millones de pesos. O sea, una empresa que venda 100 millones de pesos al mes, para efectos de pagar sus impuestos puede considerarse pyme y por lo tanto puede tener acceso a una serie de franquicias. Con esto, el 97% de las empresas que hay en Chile, el 97% puede tributar como si fuera una pyme. Es una franquicia que se extendió muy fuertemente con esta cocina tributaria. Y hay otra franquicia, que es la llamada renta presunta. ¿Qué significa esto? Que ciertas empresas específicas pueden tributar no por lo que efectivamente venden o por lo que efectivamente ganan, sino por una renta presunta. Esto ocurre en el caso de la minería, de la agricultura y del
transporte. Por ejemplo, un agricultor puede tributar por la extensión de terreno que tiene y no por lo que efectivamente vende. O un transportista por la cantidad de camiones que tiene y no por las utilidades que efectivamente le genera su empresa. En el proyecto original de la reforma tributaria se quería bajar fuertemente esta posibilidad, pero luego en la cocina la cosa cambió. Antes de la reforma tributaria, se podía acoger a esta renta presunta una empresa minera con hasta 1.057 millones de pesos en ventas. Se bajó a 427 millones. En el caso de la agricultura se bajó a 226 millones. Y en el caso del transporte se bajó a 125 millones. En la práctica les permite pagar muchos menos impuestos. Ahora, tal vez ustedes se pregunten por qué puede hacer esto una empresa de estas dimensiones, de la minería, de la agricultura y del transporte, y no de otras áreas. Por ejemplo, el dueño de un kiosco o de un pequeño almacén, ¿por qué él no puede tener renta presunta? Bueno, misterios del lobby, de las presiones, de las influencias, de que estos grupos están bastante bien organizados y han logrado mantener un privilegio que es solamente para ellos, solamente para los mineros, los agricultores y los transportistas y para ningún otro pequeño y mediano empresario en Chile. Esa es la explicación de los sistemas. Vemos que no son solo dos, en la práctica son 4 los sistemas tributarios que están conviviendo con esta reforma en Chile. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a volver con el debate acerca del sistema de pago de impuestos en nuestro país. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Impuestos. ¿Quién paga la cuenta? Ese es nuestro tema de hoy. En el bloque anterior intentamos explicar con peras y manzanas, literalmente, y con limones y cigarrillos y otras cosas, cómo funcionan los impuestos en Chile. Y ahora queremos abrir el debate sobre la discusión de la reforma tributaria, de las modificaciones, pero también de cómo debería ser un buen sistema de impuestos para nuestro país. Para ello nos acompañan 2 economistas, José Ramón Valente y Daniel Hochman. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Partamos por el debate coyuntural. Esto de los 2 sistemas de impuestos que van a convivir. ¿Es una buena idea tener 2 sistemas de impuestos o deberíamos optar solamente por uno? Yo creo que siempre fue una mala idea y se entendió como parte de una negociación que en verdad salió un poquito con forceps. El gobierno y sobre todo los ministros, ¿no es cierto?, Arenas y los ministros que ya salieron, varios de ellos, ¿no es cierto?, plantearon la idea de un solo sistema. Y es el sistema de renta atribuida. Después de la negociación surgió la idea de mantener las bases del sistema que opera en Chile hasta el día de hoy, que es un sistema de renta integrada, pero semi-integrada ahora. Y así quedó en esa negociación. Pero como muchas veces ocurre en estas negociaciones, ¿no es cierto?, se trata de armar un cabello y hacer un camello, entonces la verdad que fue difícil. Yo te diría que lo que está haciendo hoy día el gobierno y el ministro Valdés es reconocer que 2 sistemas funcionan mal o no pueden coexistir y que de entre los 2, la verdad que el que se había planteado originalmente es el que hay que tratar de eliminar, que es el de renta atribuida. Okay. ¿Coincide, Daniel? Parcialmente. Creo que efectivamente sería ideal tener un sistema más simple. En muchas partes del mundo existe efectivamente un único sistema. Pero hay que también considerar el punto de partida y las metas que tenía el gobierno en su momento. Entonces la pregunta era cómo puedo conciliar, transicionar desde el sistema actual a un sistema que me permite recaudar más sin, entre otras cosas, pegarle demasiado fuerte, por ejemplo, a las empresas más chicas. Entonces el hecho que hoy por hoy dejar el sistema de renta atribuida y acotarlo a empresas más chicas, ¿verdad?, a dueños que son personas naturales, puede ser algo que para ese tipo de empresas sea favorable. Entonces, de alguna forma estoy de acuerdo con la idea de que idealmente sería mejor tener un sistema único, pero que, dadas las condiciones iniciales y las metas, tener un sistema único en este momento puede ser un poquito más complicado. Se habló mucho en toda esta tramitación de cómo se eliminaba el FUT. Tratamos de explicar más o menos cómo funcionaba el FUT en el bloque anterior. ¿Es una buena idea eliminar el FUT y con la reforma que empieza a regir, efectivamente no existe más el FUT o hay mecanismos similares que igual siguen operando? Mira, la clave del sistema que opera hoy, ¿no es cierto?, porque no ha empezado a operar y prácticamente no va a operar el de renta atribuida, es que tú tienes a nivel de empresa
el beneficio de que si reinviertes los recursos que estás obteniendo como utilidades, la tasa de impuesto es menor que si te los gastas como accionista. Y esa es la clave de lo que se conoció como el FUT. Eso sigue operando y con el sistema tributario que está planteando como base, como centro, como eje central el ministro Valdés ahora que subsistiría, va a seguir operando. Por lo tanto, si tú quieres, el alma del FUT sigue presente y va a seguir presente en el nuevo sistema, con tasas de impuestos mucho más altas. Estábamos con tasas de impuestos de 20% a las empresas y las vamos a subir a 27%. Estábamos con tasas de impuestos a las personas marginales de 40% y las vamos a subir a 45%. Pero la concepción de esta idea, ¿no es cierto?, de que hay un premio en la medida que uno reinvierta los recursos que está ganando y de alguna manera un castigo en la medida que se consumen, que es el alma del FUT, persiste en el nuevo sistema. ¿El alma del FUT, el premio, esta reinversión, persisten? Sí, hay como un futito. Eso yo creo que es la percepción, eso es lo que se ha terminado por imponer como la visión actual. Y eso pues, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Una precisión, efectivamente lo que ocurre actualmente es que lo que tú impones en la empresa, ¿verdad?, sirve como crédito total para tu declaración como accionista individual. Lo que está ocurriendo ahora es que básicamente un 65% nomás del crédito, digamos, vas a poder descontarlo de tu declaración personal, pero la tasa personal es 35%. O sea, efectivamente, al final, tú terminas la suma de impuestos sobre las utilidades que retiraste es un 44,4%, pero la tasa marginal de la persona que está en el tramo más alto es 35%, y de hecho se bajó de 40 a 35. Así que la efectiva sigue siendo, va a ser 45 para cualquier peso que venga de una empresa y que después de esa empresa pase al accionista y el accionista, ¿no es cierto?, definitivamente se lo gaste, la tasa de impuesto que va a estar pagando ese accionista es cercana al 45%, 44 y algo. Es cierto que nominalmente, ¿no es cierto?, el impuesto dice 35, pero en el efectivo lo que va a estar pagando es 44. Claro, pero mi punto era que también hay gente, ¿verdad?, que tiene ingresos que no vienen de las empresas, que vienen del trabajo, y para ellos la tasa más alta es 35. Así es. Las grandes fortunas en Chile, el 1%, el 0,1% incluso de mayores ingresos, ¿paga muchos impuestos en Chile o paga pocos impuestos? Es una pregunta difícil porque no es claro que tengamos buenos datos para contestarla. Yo he hablado bastante de este tema con Claudio Agostini, que es probablemente la persona que más se ha dedicado a mirar los datos. Y parte del problema, por ejemplo, con un mecanismo como el FUT, es que una vez que yo decido mantener las utilidades en la empresa, es muy difícil trazarlas, porque puedo invertir, por ejemplo, en otras empresas de papel, o una cadena de empresas afuera, y entonces en la práctica es muy difícil saber efectivamente cuánto de eso tributó. Las estimaciones que tiene Claudio apuntan a que hay una buena parte de esas utilidades reinvertidas que terminan que no terminan pagando impuestos nunca, más de la mitad. En ese sentido, uno podría decir que hay una ilusión, o incluso podría haber algo más complejo. Pero en términos comparados, yo creo que la tasa impositiva efectivamente de la gente que tiene ingresos más altos en Chile no es particularmente alta con respecto a otros países del mundo. Mira, a ver, dos cosas primero. A nivel de empresas, Chile paga, respecto de la OECD, por ejemplo, que es el punto de comparación que Chile ha querido ocupar en estos últimos años, digamos. Algunos opinan que erróneamente, porque la mayoría son países desarrollados que no están en la liga nuestra, pero ocupemos la OECD. A nivel de la OECD, Chile paga, a nivel de empresas, casi el doble del promedio de la OECD como porcentaje del tamaño de la economía que tenemos, con tasas bastante más bajas. ¿Por qué ocurre eso? Porque la OCDE, si bien tiene promedio tasas más altas, en promedio ponderado tasas más altas, la verdad es que hay muchas formas de deducir impuestos y las empresas terminan pagando menos. Así que a nivel por lo menos de empresas, Chile paga más impuestos, ¿no es cierto?, que el promedio de los países desarrollados que están en la OECD. Ahora, a nivel de personas, la verdad es que se dice, mira, las utilidades terminan nunca pagando impuestos. Bueno, las utilidades pagan impuestos en la medida que se gasten. Eso es el sistema tributario chileno. Y esa es una de las partes interesantes que tiene el sistema tributario chileno. Dice, si usted se va a gastar la plata, entonces me paga impuestos más altos. Si usted realmente hace el sacrificio de no gastársela y la deja en la empresa y crea empleo, invierte con esa plata, entonces yo lo dejo que mientras haga eso,
no pague impuestos. Entonces, bueno, es que si la sigue reinvirtiendo nunca va a pagar impuestos. Fantástico, porque lo sigue reinvirtiendo, sigue creando empleo, sigue creando más empresas y eso es exactamente lo que queremos para que este país siga creciendo y desarrollándose. Sí, pero el punto de fondo es que lo que ocurría con el FUT es que no era claro que se reinvirtiera realmente. O sea, hay un pedazo de esas platas, de esos impuestos que se diferían hacia más adelante, que se suponía que iban a reinversión de utilidades, que no es claro que fuera así. Estoy de acuerdo contigo, o sea, el cerrar los espacios para que lo que la ley dice, ¿no es cierto?, realmente se cumpla, me parece fantástico. Y por lo tanto, si hay evasión de impuestos, si alguien está consumiendo por la vía de comprarse un auto caro y no está pagando por ese consumo, me parece fantástico que se cierre, pero yo creo que no era necesario y sigue no siendo necesario cambiar toda la estructura tributaria chilena para cerrar esos espacios. De hecho, ¿no es cierto?, la ley actual los cierra, muchos de ellos, y vamos a seguir con un sistema que es muy parecido al que teníamos antes, pero con tasas más altas. Sí, de acuerdo, pero tal como tú indicaste anteriormente, efectivamente todavía existe ese incentivo a reinvertir, porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre la tasa de impuestos que paga la empresa y la que paga la persona. Y eso insisto que es fantástico, creo que es muy bueno. ¿Te parece a ti también que es fantástico eso? ¿Es bueno? Hay distintas alternativas, por eso yo digo que dado el punto de inicio y dado que había una meta tributaria y que había que llegar a esa meta de una forma que fuera políticamente viable, esta me parece una alternativa razonable, no necesariamente ideal. Otro punto que es importante, que voy a la pregunta original tuya, que tenía que ver con hasta qué punto la gente de los tramos más altos de ingresos paga o no muchos impuestos en Chile. En otras partes del mundo hay otros impuestos, hay impuestos al patrimonio, hay impuestos a la riqueza. Parte importante de la gente que está, digamos, en la parte realmente más alta, los súper ricos, digamos, en Chile, tiene empresas, muchas de ellas asociadas, por ejemplo, a la minería, a sectores que son extractivos. Y en Chile yo diría que los impuestos al royalty, por ejemplo, a la minería no son particularmente altos. Así que independientemente del tema del impuesto a las empresas, no es obvio para mí, y de hecho más bien diría que no, que la carga de la gente del 1% o del 0,01% más rico sea efectivamente demasiado alta. Ahí se plantea un tema, el tema de la minería, que no se tocó en esta reforma tributaria, nadie habló de la minería. ¿Hubiera sido buena idea subir ese royalty a la minería? Habría sido una pésima idea, creo yo. Chile no vive en Marte, ¿no es cierto?, como un país aislado del resto del mundo. Chile vive inserto en un mundo extremadamente integrado con el mundo y compite por los capitales y los proyectos de inversión en el mundo. Y por lo tanto, Chile, al subir los impuestos a las corporaciones, como lo está haciendo, y si hubiese subido a la minería aún más, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es espantar a los potenciales inversionistas locales y extranjeros. Lo que Chile tiene que hacer es atraer inversionistas extranjeros, atraer los inversionistas locales para que inviertan, creen empleo, creen trabajo y generen crecimiento y bienestar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, pensar que la forma en que Chile se va a desarrollar es, digamos, subiendo los impuestos y sobre todo a la minería, donde tenemos ventaja competitiva, me parece que es justamente jugar al revés. El camino al desarrollo, como dijo Churchill alguna vez, no está pavimentado de impuestos. El camino al desarrollo está pavimentado de buenas ideas, de emprendimiento, está pavimentado de ser competitivo y de realmente de ganarle la competencia a otros países. Déjame darte el siguiente ejemplo. En Europa, por ejemplo, la tasa promedio ponderada, cuando tú tomas ponderado por el tamaño de los países, la tasa promedio ponderada de impuestos a las empresas es de 30%. Porque Francia, por ejemplo, tiene tasas altas, ¿no? Porque Inglaterra tiene tasas altas. Pero los países que están trazando de crecer, de emerger, como es el caso de Chile, los países que vienen de abajo, tienen tasas de impuestos bajas. Y bastante más bajas que las chilenas. Y sustancialmente más bajas que las que quiere imponer Chile ahora. Países como Irlanda, que son, ¿no es cierto?, un ejemplo de un país que ha crecido rápido y ha logrado pillar al resto de los países, tienen tasas del 12% a las corporaciones. Países como Latvia, en la ex... ¿no es cierto?, de Unión Soviética, tiene impuestos a las corporaciones del 10%. O sea, claramente si tú quieres atraer inversión y si tú quieres, digamos, fomentar el crecimiento en un país, el camino no es subir los impuestos corporativos como lo está haciendo Chile ahora. ¿Daniel? Aquí estamos hablando básicamente de cobrar impuestos. Hay una buena pregunta que tiene que ver con cómo se gastan esos impuestos. Si el gasto está orientado, por ejemplo, a recursos humanos, mejorar la salud de la población, mejorar los recursos humanos, la educación, etcétera, eso tiene un retorno productivo. Sin ir más lejos, cuando uno ve los rankings de competitividad mundial y cuando uno habla con cualquier empresario, con cualquier persona, uno de los déficits fundamentales de Chile sigue siendo el tema de los recursos humanos. Y más aún, los recursos humanos, a diferencia del capital
o de otros activos en la economía están distribuidos de forma bastante más homogénea, de modo tal que en la práctica depende bastante del tipo de desarrollo que uno quiera. Les planteo otro tema en tanto a... Un segundo nomás, Daniel, muy cortito respecto a este tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo respecto de que Chile tiene que invertir en capital humano. Chile nunca ha invertido más en la historia en capital humano que en los últimos 20 años, y esa inversión no la hizo, ¿no es cierto?, a costa de impuestos. La hizo con capital privado que entró, ¿no es cierto?, en colegios, que entró en institutos profesionales y también, ¿no es cierto?, en infraestructura para las universidades. Y por lo tanto, no es la única solución, ¿no es cierto?, el hacerlo a través de impuestos. Solo quiero plantear para separar las cosas. Tú puedes querer que esa sea, y hay mucha gente que cree que es así. Yo y otros creemos que no, que aun cuando coincidimos, ¿no es cierto?, en que hay que mejorar el capital humano, hay caminos separados, hay caminos distintos, hay caminos alternativos. Alguien paga los colegios, igual que alguien paga los impuestos. Así que ese argumento es razonable, pero tiene su reverso, ¿verdad? O sea, si es que efectivamente, y más aún, muchas veces la gente que paga los colegios, ¿verdad?, es gente que tiene menos ingresos que la gente de la cual estamos recaudando los impuestos. Por lo tanto, efectivamente depende. Cada país tiene distintos modelos. La gran mayoría de los países de la OECD, de hecho, tiene una carga tributaria más grande y tiene un gasto en su población bastante más grande. De hecho, Chile recién ahora, con este aumento de la carga tributaria, está alcanzando niveles de la carga tributaria, podemos discutir cómo se hace, que son comparables a los que tenían los países de la OECD cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Más aún, nosotros tenemos un cálculo con otros colegas de la universidad, en donde en la práctica mostramos que, de hecho, vamos a quedar un poquitito por debajo del promedio de la carga tributaria que tenían los países cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Y lo que se observa históricamente es que en la medida que los países se van desarrollando, se llama la ley de Wagner, la carga tributaria, el porcentaje del PIB que efectivamente se gasta en gasto del gobierno, va creciendo. Así que eso es algo que uno podría esperar hacia adelante. Si ustedes les dijeran, miren, tienen este sistema tributario, suban algún impuesto o creen algún impuesto que no existe y bajen otro, o eliminen otro que es especialmente nocivo, ¿qué harían? No, yo definitivamente, te insisto que creo, ¿no es cierto?, que el camino al desarrollo no está pavimentado de impuestos. Creo que subir los impuestos a las empresas, como lo está haciendo Chile, es una barbaridad. Creo que de verdad espanta a los inversionistas. ¿Cuál bajaría? Y por lo tanto bajaría definitivamente, volvería atrás respecto del impuesto a las corporaciones. Y creo que Chile lo que tiene que hacer es un esfuerzo de focalizar el gasto. Los 60.000 millones de dólares que hoy día ya recauda Chile, lo puede focalizar. Tú la política de redistribución o las políticas públicas que quieras hacer para favorecer a los más pobres, para favorecer, ¿no es cierto?, incluso la educación, si decidieras eso, lo puedes hacer perfectamente focalizando el gasto, no a través de tu política tributaria. Tu política tributaria tiene que tener la condición de ser lo más eficiente posible en el sentido de recaudar lo más posible con las menores tasas posibles y distorsionando lo menos posible las decisiones de la gente de trabajar y de invertir. Eso es lo que, así generaría yo, ¿no es cierto?, mi estructura tributaria. Y después, mis decisiones de cómo quiero redistribuir, cómo quiero, en ayuda de quién quiero ir, las tomaría a nivel del gasto y no de los impuestos. Perfecto. Daniel, ¿algún impuesto que eliminarías, que crearías, que subirías, que bajarías? La verdad es que cuando uno... hay muchas alternativas. Por ejemplo, uno podría pensar en una situación en donde uno baja el IVA. Eso alguna gente lo ha propuesto, porque el IVA en la práctica afecta especialmente a las familias de ingresos más bajos, pero por otro lado es una forma muy eficiente de recaudar. Entonces, bueno, hay un trade-off ahí con respecto al IVA, pero uno podría pensarlo. Después está el tema de, bueno, si es que decido bajar o modificar el IVA, o incluso si decido mantenerlo, pero decido aumentar mi carga tributaria, ¿cómo lo hago? Y esa es una pregunta que eventualmente podemos tener que enfrentar. A mí, a diferencia de José Ramón, no me desagrada la idea de tener un royalty más alto, porque está asociado esencialmente a rentas de un recurso fijo, que es un recurso natural que no se puede expandir. Daniel Hochman, José Ramón Valente, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias. Y ustedes, acompáñenos todavía porque nos queda más Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Para nuestro último bloque vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado del PPD, Pepe Out. Diputado, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Daniel. A ver, ya anuncia el gobierno que se envía esta modificación a la reforma tributaria. Insiste el ministro de Hacienda que esto no es una reforma a la reforma. Pero, por ejemplo, desde los empresarios ya se dice que hay que conversar más cosas. ¿Nos abre aquí un poquito la caja de Pandora para que empecemos a discutir todo de nuevo una vez que el proyecto se presenta al Congreso? Efectivamente es un riesgo y por eso le hemos pedido al ministro de Hacienda que envíe el proyecto en cuanto lo tenga preparado y esté seguro de su perfección. Y nosotros lo vamos a tramitar con toda la rapidez posible porque no queremos abrir justamente una caja de Pandora. No, o sea, no queremos rediscutir ni tasas, ni carga tributaria. Solo estamos perfeccionando la aplicabilidad de una reforma que ya fue ampliamente aprobada el año pasado. Ahora, el año pasado en la Cámara de Diputados también se aprobó bastante rápido y luego en el Senado llegó la famosa cocina. Efectivamente, y esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con esa cocina. Porque tú sabes que el proyecto original contenía un sistema principal de impuesto de primera categoría, la renta, y la cocina, como tú dices, gestó la convivencia de dos sistemas principales. A nosotros no nos pareció en el momento, pero en virtud del valor que tenía el acuerdo, tú sabes, la votación en el Senado fue prácticamente unánime con una abstención y en la Cámara ampliamente mayoritaria, nosotros acogimos el acuerdo que tomó el ministro de Hacienda con los personeros de la alianza parlamentaria. Ahora, en su momento se dijo es bueno llegar a acuerdos, a consensos, porque esto hace que los sistemas sean perdurables, que se mantengan en el tiempo. No ha pasado un año y hay que cambiarlo, parece que no era tan bueno el acuerdo. Efectivamente, yo creo que fue construido muy rápido y con demasiado voluntarismo. Y nosotros los chilenos acostumbramos a considerar que somos los únicos que podemos hacer las cosas diferentes. En ninguna parte del mundo existen dos sistemas principales. Y justamente lo que se quiere resolver y lo que se va a resolver en el proyecto del gobierno es que un sistema pasa a ser principal y el otro pasa a ser excepcional. Hablábamos recién en el bloque anterior con dos economistas que tienen visiones bastante distintas, José Ramón Valente y Daniel Hochman, pero algo en que los dos estaban de acuerdo es que el FUT o la lógica del FUT se mantiene, sin ese nombre evidentemente y con otras lógicas, pero se mantiene bastante. ¿Fue eso un error? ¿Fue eso un problema en la tramitación? Porque el gobierno había dicho que el FUT se iba a eliminar. Bueno, yo no asistí a la conversación a la que tú te refieres, pero lo que es evidente es que la reinversión ya no va a ser ocupada como era ocupada anteriormente en especulación, en papeles y no en inversión. El propósito de la reforma no era eliminar el ahorro ni eliminar la inversión. El propósito de la reforma era eliminar esta posibilidad, y algunos la tasaban en la mitad del FUT, que era simplemente especulación financiera y no reinversión, que era su propósito original. Hablando de especulación financiera, ¿qué lógica tiene, por ejemplo, que haya esta exención a las ganancias de capital? O sea, que lo que se gana por inversiones en la bolsa de las acciones más transadas no pague impuestos en Chile. No tengo explicación para eso, pero es evidente que las normas que rigen deben ser comparables con otros mercados, de manera que hoy día está extremadamente internacionalizado. Y lo fundamental, creo yo, y en eso se ha protegido mucho Chile, es que no haya estos capitales que simplemente vuelan a Chile sin invertirse aquí. Hay demasiadas franquicias en la ley, por ejemplo, la renta presunta, a la cual solo pueden acogerse cierto tipo de empresarios, solamente agricultores, transportistas y mineros. Uno se pregunta, ¿por qué? Y si se considera que eso es bueno, ¿por qué no un kiosquero, un almacenero podría tener renta presunta? Yo creo que hay que ir hacia la desaparición de la renta presunta. Ese fue uno de los debates. Efectivamente, ocurrió en virtud del acuerdo exactamente lo contrario de lo que se buscaba, claro, que era reducir el espacio de la renta presunta, y aumentó un poco, básicamente por presión del mundo agrícola, que está extremadamente sobre representado en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. O sea, ahí funcionaron los lobbies. Efectivamente, yo no los llamaría propiamente lobby, porque efectivamente los parlamentarios tienen que representar los intereses de sus electores y bueno,
los electores que dominan buena parte de los distritos de Chile, sobre todo en el esquema del binominal y del redistritaje anterior, son los electores rurales. ¿Y eso les da un poder adicional al que deberían tener? Les da efectivamente un poder adicional al que debían tener. Ahora, eso ha sido tradicional en Chile. Siempre han estado sobrerepresentados porque la evolución electoral no acompañó la evolución demográfica. Es decir, actuamos como el país que éramos hace 40 años y hoy día la proporción de personas que viven en el campo y del campo son muchísimo menores que hace 40 años, 3 veces menos. En Chile hay una palabra mágica que es pymes. Cuando uno dice pymes, nadie puede estar en contra de darles algún beneficio, pero con la actual ley, cerca del 97 o el 98% de las empresas para efectos tributarios ya se califican como pymes y tienen beneficios por eso. ¿No es una exageración que el 98% de las empresas sean pymes? Puede ser visto como una exageración, pero si tú lo miras desde el punto de vista del impacto del empleo y desde el punto de vista de la proporción de la economía que está protagonizada por ese 95% de las empresas, tú te dices, sí, aquí lo que nosotros tenemos es un problema más bien de concentración y si tú quieres focalizar, efectivamente es razonable que tú focalices en ese 5% de empresas que es el que mueve mucho más de la mitad de la economía chilena, aun cuando solo poco menos del 20% del empleo. Y hablando de empresas grandes, las mineras, un tema que no se discutió en esta reforma tributaria fue los impuestos a la minería y concretamente el royalty minero. ¿Es correcto el royalty que tenemos hoy en Chile? ¿Fue correcto lo que se recaudó, por ejemplo, los 10 años del superciclo de cobre, lo que ese superciclo dejó para las arcas fiscales? Mira, en rigor, en Chile no existe royalty, porque el royalty es un impuesto que se paga por el hecho de usar el suelo que le pertenece al país, y en concreto administrado por el Estado. Lo que se aplica en Chile es un impuesto específico a la minería, y que efectivamente aumentó, y aumentó durante el gobierno de Piñera. El primer así llamado royalty, impuesto específico a la minería, se hizo durante Lagos, creció durante Piñera. Nosotros tuvimos un debate, yo mismo tuve un debate largo con el ministro Goldberg entonces, porque nosotros pedíamos más y él decía que si pedíamos más los mineros no se iban a acoger, porque tú sabes que tienen invariabilidad tributaria y por lo tanto si el impuesto era muy alto iban a preferir no acogerse y esperar que terminara el plazo de invariabilidad que es largo. Sin embargo, aumentó en la Cámara, fue mucho más de lo que pensaba el propio ministro y el propio presidente Piñera y sin embargo todos se acogieron. Ahora, ¿por qué no se discutió en el marco de la reforma tributaria? Porque la reforma tributaria era para generar ingresos en los próximos 4 años para hacer determinadas cosas que van a ocurrir en los próximos años. Y la discusión sobre impuestos específicos de la minería tiene repercusiones mucho más tardías porque están sujetas a un régimen de invariabilidad. Esa es la razón. Eso no significa que futuros gobiernos no deban, a mi juicio, pensar en un royalty. Yo soy partidario de royalty, es decir, claro, si el Estado pone la mitad del negocio, que es el suelo que le pertenece a todo Chile, debiera cobrar la mitad de las utilidades. Diputado, ¿y cómo se entiende haberles dado esa invariabilidad? O sea, que no se les pueda subir los impuestos salvo que ellos estén de acuerdo. Y se lo pregunto porque uno como consumidor le pueden subir el IVA cualquier día y uno no tiene una invariabilidad en el IVA o en el impuesto a la renta, digamos, por los sueldos. ¿Por qué sí se le entregan esas franquicias a algunas grandes empresas como las mineras? Mira, la minería básicamente por la dimensión de las inversiones. Esto no es una cosa propia de Chile. Pero la magnitud de las inversiones que tú tienes que hacer desde la exploración hasta la inversión para la extracción y todo el proceso son tan grandes que tú necesitas dar cierta certidumbre. Ahora, naturalmente, eso fue muy importante en la fase de expansión minera. Hoy día resulta bastante menos comprensible, pero un país que no tenía recursos para explorar y explotar la gran cantidad de yacimientos que tenía, efectivamente tenía lógica de atraer grandes inversores que por lo demás
produjeron el gran ahorro de Chile durante lo que tú llamas el ciclo de oro del cobre. El ciclo del cobre. Hay un punto que no estaba en la reforma tributaria original, que entró por ahí en la cocina y que, la verdad, para ser sincero, nunca entendí cómo llegó a ser ley, que es este beneficio para repatriar capitales, pagando solamente un 8%, poder declarar capitales que en muchos casos pueden haber sido evasión de impuestos en Chile. Se pueden haber incluso cometido delitos al evadir impuestos y sacar esos capitales a paraísos fiscales. Y pagando apenas un 8%, eso se blanquea. ¿Por qué se aprobó eso? Mira, básicamente yo fui partidario, sigo siendo partidario porque va a generar recursos nuevos y va, por un lado, porque es como el perro del hortelano. Es decir, si uno dice, no hagamos eso, distintos países lo hacen cada cierto tiempo, esos dineros van a seguir afuera o incluso dentro de Chile, pero considerados como capitales externos que entraron vía DL 600, es decir, entraron como capitales extranjeros, aunque sean de chilenos y aunque estén aquí. No tributan acá. La idea es que tributen acá, en primer lugar. Y claro, si tributan al entrar lo que se les exige, ellos prefieren dejarlo afuera. Si tú generas un régimen especial que se le haga suficientemente atractivo, lo traen y luego ese dinero empieza a tributar en Chile. Ahora, ¿cuál era la gran duda? El lavado. El lavado de activos, digamos. Pero resulta que las condiciones, porque aquí lo que se hizo fue tomar un protocolo de la OCDE para estos sistemas y aplicarlo, y hay muchos que no los van a traer porque no quieren abrir sus cuentas, porque tú sabes que trae aparejado una apertura de la cuenta y por lo tanto el Estado puede escudriñar el origen del dinero y aquellos que, digamos, tienen dinero mal habido, de seguro no lo van a ingresar. Diputado Pepe Out, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias, Daniel. Chao. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en este programa Impuestos, ¿quién paga la cuenta? Sigan en la sintonía de CNN Chile. Buenas noches.